Hola. Empezamos. A ver. Empezamos este tercer directo. A ver si os vais uniendo y me decís si se oye y se ve bien. Os lo agradecería, así me da tranquilidad. Hola Estefanía. Qué alegría que estéis ahí, en ese otro lado. Los que os vais entrando, os lo agradezco muchísimo. No me siento tan sola. Hola. Qué alegría. Sí, se oye bien, genial. Jo, muchas gracias. Qué bien. Bueno, gracias, gracias de verdad por estar allí, aquí en directo. Gracias también a los que lo veáis en diferido. Es verdad que los que estáis en directo pues agradecen mucho, porque bueno, eso, da la sensación de estar acompañada y de estar hablando ahí con alguien y os imagino ahí al otro lado y me hace mucha ilusión. O sea que muchas gracias. Y bueno, hoy ya es el tercer directo, ya vamos avanzando en este viaje. Hoy me apetecía ver los obstáculos, las dificultades. No va a ser un viaje fácil de hago maletas, cojo el avión y ya. No, tiene sus dificultades y me parece importante poner foco en esas dificultades, en esos obstáculos para, bueno, cuando veamos que no avanzamos o que, pero bueno, ¿por qué? Si ya me lo sé, si yo tengo muy buena voluntad, si ya me sé la teoría y aún así sigo saltando, sigo castigando, me sale. Y creo que el poner el foco en a ver qué está pasando y conocer estas dificultades que nos vamos a encontrar nos va a ayudar, ¿no? a poder tomar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, el primer directo, si os acordáis, estuvimos viendo el tema del iceberg, ¿no? Que es donde un poco os comenté el punto de partida de este viaje, que era esa crianza tradicional, que es un poco la que hemos recibido todos, ¿no? Y el punto de destino, que era esa crianza empática y ese avión que íbamos a coger juntos, ¿no? Y os comentaba que teníamos que llenar nuestra maleta de necesidades, ¿no? Es un poco en la primera sesión y cómo veíamos que en vez de enfocarnos tanto en el corregir o en el cambiar la conducta del niño, íbamos a ir más a conectar, que nuestro objetivo no iba a ser tanto el corregir, sino el conectar, ¿no? En la segunda sesión, estuvimos viendo cómo aterrizar todo esto un poco en nuestro día a día y cómo transformar nuestro hogar en ese lugar de seguridad, donde nuestros hijos sientan esa seguridad emocional y bueno, vimos esas 4 ventanitas que nos iban a ayudar a crear este lugar refugio que busqué llamar, ¿no? Y entonces hoy vamos a centrarnos ya en qué obstáculos, qué es lo que nos dificulta acompañar de esta forma a nuestros hijos, qué nos vamos a encontrar en este viaje. Y así, los más gordos, los que me han parecido más importantes o los que veo más en la consulta, han sido 4. Entonces son los que voy a nombrar, puede que haya más probablemente, me apetece centrarme en estos 4. Y el primero es esa falta de modelo, es decir, pensar que venimos casi todos criados de esta forma, con la crianza tradicional, es lo que hemos recibido cada uno de nosotros. Y por lo general en la sociedad casi todos pues seguimos criando con esa crianza tradicional, ¿no? Pues porque pasa de generación en generación. Entonces realmente no tenemos un modelo que nos ayude a inspirarnos, que nos ayude a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces estamos muy perdidos muchas veces en el ya, esto es muy bonito, pero ¿y cómo? ¿No? Entonces a mí me gusta, como ya sabéis que soy muy visual, os traigo un amigo mío que es Mr. Elástico. Los que ya me conocéis lo conocéis porque está en algún vídeo mío de los antiguos de hace ya muchos años. Y bueno, lo que quiere representar, lo hice para hablar de la neuroplasticidad del cerebro, y lo que quiere representar, pues eso, ¿no? La cabecita, y aquí tenemos el cerebro, que si veis, bueno, pues todas estas chinchetas lo que representan son neuronas. Y entonces nos explica entender cómo detrás de todas esas conductas que ya son hábitos, esos comportamientos que hacemos de forma repetida,
al final, cada vez que hacemos un comportamiento, cuando es nuevo el comportamiento, lo que ocurre en nuestro cerebro, de forma muy simple, lo voy a explicar como muy simple, muy pedagógico, lo que ocurre en nuestro cerebro es que se activan un grupo de neuronas, que son las que nos ayudan a hacer esa conducta, pues lavarnos las manos. Pues cuando nos vamos a lavar las manos, se activan, pues por ejemplo, este grupo de neuronas. Cuando se activan, al principio no hacen una red, no, es la repetición de esa conducta que hace que siempre se activen las mismas neuronas y cuando se activan de forma repetida, acaban formando una red. Esta red neuronal es lo que hace que terminemos haciendo esa conducta de forma automática, sin pensar. Por ejemplo, conducir, pues al principio conducimos pensando, pisamos ahora el acelerador, luego el embrague, luego las marchas, ¿no? Y luego llega un momento en que conducimos sin pensar. Eso quiere decir que ya tenemos esta red neuronal formada y digamos que es el cerebro que de manera automática va guiando la conducta. Entonces, ¿qué nos ocurre con esto de la crianza tradicional? Que como a nosotros lo que hemos recibido desde que somos pequeñitos es este tipo de crianza, es el grito, es la amenaza, es el castigo o el premio, pues claro, esto es lo que nosotros a nivel cerebral tenemos como red neuronal. Entonces, cada vez que nos encontremos en una situación similar, que nuestros hijos se peleen, que nos hablen mal, que a la quinta no vengan a poner la mesa, pues lo que se va a despertar de forma automática, rápida, va a ser esta red neuronal que la tenemos ya en automático. Entonces, claro, con este viaje que os estoy proponiendo, os estoy diciendo, es que tenemos que crear una red nueva. Es partir de cero. Crear una red que no tenemos. Entonces es ir poco a poco haciendo que varias neuronas distintas de las otras se vayan encendiendo juntas y vayamos creando esa nueva red que en vez de corregir cada vez que nuestro hijo tenga una conducta inadecuada, busque la conexión. Pero claro, partimos de cero. Entonces al principio va a ser muy difícil. Al principio esta red la vamos a ir creando en el después, no en el momento mismo. En el momento mismo me va a volver a salir mi reacción automática, mi red automática. Voy a gritar, voy a castigar. Bien, pero las tareas, si os fijáis, que os estuve proponiendo en los anteriores directos, iban de esto. Bueno, por la noche, cuando hayáis gritado, amenazado, castigado, hayamos usado alguna de esas técnicas coercitivas de la crianza tradicional, vamos a pensar y vamos a traducirlo en necesidades. Bueno, pues ese trabajo ya va haciendo que una nueva red se vaya creando, poco a poco, aunque lo hagamos en el después, aunque no sea en el momento y en el momento sigamos, no importa. Para nuestro cerebro el trabajo se va haciendo y va creando estas redes, que es importante. Entonces, poquito a poquito se irá creando esta nueva red, muy poco a poco, pico y pala, paciencia con nosotros, mucho cariñito hacia nosotros y al principio lo que van es a sobrevivir las dos redes. Entonces, bueno, pues nos irá saliendo. Alguna vez en el momento nos saldrá casi siempre esta, pero alguna de repente ¡ah!, conexión, y me acuerdo, y aunque temble un poco, pero ya en ese momento he hecho pausa, ya no he ido directa al grito, y poquito a poquito, a medida que lo vayamos trabajando, y tiempo, pues por la neuroplasticidad de nuestro cerebro, esta red, a medida que no la vayamos usando, pues poquito a poquito incluso puede llegar a desaparecer. No sé yo si esta va a desaparecer nunca, pero bueno, tampoco es nuestro objetivo, esto sería llegar a destino. Nuestro objetivo es que poquito a poquito esta se vaya haciendo cada vez más débil y esta red neuronal nueva que hemos creado se vaya haciendo cada vez más fuerte. Entonces, por eso el no tener modelos pues nos dificulta muchísimo la tarea. Tenemos que crear una red nueva. El cómo es difícil hacerlo, sobre todo que no tenemos, nos sentimos muy solos en esto. Muchas veces vamos a contracorriente. No es fácil tener pues amistades o que en el colegio nos acompañen, ¿no? Porque esto no está tan extendido, que cada vez más, lo cual es una maravilla. Voy a leeros, que habla de esto de una manera magnífica en Dar voz al niño, de Ivonne Laborda. Voy a leeros lo que nos comenta de esto. Comenta de este primer obstáculo. El primer motivo por el que no nos es posible dar voz a los niños es que en nuestra infancia nosotros tuvimos muy poca o ninguna voz. No contamos con el registro emocional de haber sido escuchados, respetados y amados incondicionalmente. Esto es, no contamos con ese registro emocional ni con esa red neuronal.
Los introyectos que nos tragamos de pequeños sin digerir son los que solemos repetir con nuestros hijos, aunque no seamos realmente conscientes de ello. Por introyectos entendemos todas esas órdenes, mandatos, creencias y frases que nos decían u oíamos y que hemos hecho nuestras. Su voz ha acabado siendo nuestra voz interior. También hemos introyectado actitudes, costumbres y hábitos, por ejemplo, de limpieza y orden. Los hemos interiorizado tanto que nos los creemos. Y después sigue. La falta de modelos en nuestro día a día es una cuestión sumamente importante. Necesitamos ayudarnos, inspirarnos y acompañarnos los unos a los otros para hacer frente común a favor de los niños. Cuesta mucho nadar a contracorriente en soledad. Amar, respetar, escuchar y complacer a los niños aún no es una realidad social, y esto nos frena. Así que seguimos haciendo lo mismo que vemos a nuestro alrededor o lo que hemos experimentado de niños. No sabemos cómo hacerlo mejor ni por dónde empezar. Entonces fijaros cómo efectivamente esto es un obstáculo que nos vamos a encontrar en este viaje y hay que conocerlo, saber que empezamos de cero y bueno, pues ese trabajo pico y pala, leyendo libros, escuchando pues estos directos, haciendo las tareas de ir traduciendo a necesidades, ir haciendo este trabajo teniéndonos muchísima paciencia, ¿no? Bueno, este es el primer obstáculo. Vamos con el segundo. El segundo tiene que ver con las creencias que tenemos interiorizadas, creencias sociales que han pasado de generación en generación y bueno, que tenemos como muy enraizadas dentro, que no nos las cuestionamos. Tienen que ver un poco con cómo interpretamos a la infancia, cómo la interpretamos. Entonces, dentro de estas creencias os voy a hablar de 4. La primera es, bueno, a mí me han criado así, ¿no? Y tampoco estoy tan mal, ¿no? Esta frase, no sé si la habéis oído, yo sí que la he oído, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad ha sido criada como crianza tradicional, que es lo que antiguamente siempre se ha usado, y oye, pues tampoco andamos tan mal. Entonces, bueno, realmente aquí lo que hay es como un punto ciego de cómo realmente nos impacta a largo plazo en nuestra vida adulta esta crianza tradicional. Hay ese punto de no conciencia, de que realmente tiene un impacto. Y si os fijáis, hay a nivel social, a nivel intrafamiliar, hay una violencia que tenemos normalizada, porque por general, como se usa, como es frecuente, como está generalizada, está normalizada. Pero la relación, en cómo nos relacionamos, en cómo nos hablamos a veces, cómo nos tratamos, cómo nos decimos las cosas, incluso cuando hay mucha confianza, hay ciertas formas, ¿no? que son algo violentas, ¿no? Y quizás no nos las cuestionemos y quizás venga de cómo nos hablaron a nosotros, ¿no? El otro día en consulta me comentaba un papá que como que los niños eran muy crueles, ¿no? Porque en la guardería o en el cole, no me acuerdo muy bien de la edad que tenía, pero era pequeñito. Bueno, pues que daba lugar a ciertas cosas, a burlas, ¿no? Y bueno, es que claro, los niños son crueles. Y claro, yo me planteaba, ¿los niños son crueles? No nacemos crueles, ¿no? O sea, tenemos una interpretación de la infancia, una forma de hablar de los niños. Y los niños no son crueles, los niños, bueno, pues se van interiorizando valores, primero de la familia, que son su primer ámbito, digamos, luego ya a nivel escolar, a nivel, pues eso, educativo y luego a nivel social, ¿no? Y esto es lo que ellos van interiorizando. Entonces, claro, también cómo les hablamos a ellos, cómo les respetamos, les escuchamos, nos burlamos de ciertas cosas, ¿no? Y luego eso es lo que ellos, pues así es como se van a relacionar con sus compañeritos, ¿no? Pero un niño que nazca cruel o que se burle de otro por ser diferente o por hacer algo, yo no lo veo tan claro que esto sea algo innato, que nazcan así, ¿no? Yo creo que esto es algo que vamos como calando, ¿no? De que hay esta violencia que no tenemos como etiquetada como violencia, porque está normalizada, entonces no la vemos. Y vemos solo violento como el que pega, la violencia física, la violencia más fuerte, ¿no? Pero estas formas de faltarnos a veces al respeto o de humillar, sigue siendo algo violento, ¿no? Entonces, bueno, este punto ciego es importante, creo, empezar a ponerle un poco de luz. Os voy a leer, aquí es de Beatriz Cazurro que habla de ello y me gusta mucho cómo lo explica. Dice, es el libro los niños que fuimos, los padres que somos, de Beatriz Cazurro. Parece una obviedad,
pero fuimos hijos antes que padres, aunque generalmente no lo tenemos suficientemente presente a la hora de ejercer la paternidad. A nosotros también nos criaron y nos educaron de una manera determinada, e igualmente hubo momentos, quizá muchos, en los que no conectaron con nosotros tal y como lo necesitábamos. En aquella época, la información no estaba al alcance de la mano, la situación sociocultural era diferente y existían, incluso más que ahora, muchas creencias y prácticas erróneas con respecto a los niños. Muchos de nosotros no fuimos vistos o tratados como hubiéramos necesitado, ni interpretados de forma ajustada a lo que nos ocurría en realidad. El trato que recibimos de pequeños, la cercanía, la atención y la seguridad que nos hayan aportado nuestras figuras de apego principales, alteran nuestro cerebro y en gran medida moldean el adulto que algún día seremos. Paradójicamente, tenemos muy poca conciencia de cómo esa falta de acompañamiento, siendo niños, ha impactado en nuestra vida y seguimos perpetuando patrones antiguos el mismo trato que recibimos. Bueno, me parece muy bonita, ¿no? Este párrafo donde nombra lo importante de poner luz a este punto ciego y, bueno, a mí me han educado así, no estamos tan mal. Bueno, el darle una vuelta, simplemente, ¿no? Porque yo creo que nos dificulta el avanzar hacia otra forma, ¿no? Más respetuosa, más empática. Bueno, esto es una de las creencias. La siguiente tiene que ver con la idea de que hay que endurecer a los niños. Les tenemos que hacer fuertes, es que si no se hacen débiles, hay que prepararlos para la vida. La vida es dura y hay que prepararlos. Entonces les tienen que superar como retos, ¿no? Porque no van a estar preparados, ¿no? Y entonces yo creo que hay un concepto erróneo en el sentido que yo creo que un niño lo que necesita es seguridad interna para hacer frente a lo que le venga. Y esa seguridad interna, cuando eres niño, viene de que tus padres te transmitan esta seguridad, de que tus padres te transmitan esa confianza en ti y en tus capacidades, de que no te quieran cambiar, ni forzar, ni ahora tienes que hacer esto, ¿por qué no eres capaz de esto? Tendrías que ser así, tendrías que ser más sociable, tendrías que ser más... realmente necesitan sentir esos adultos que confían en ellos, en sus capacidades, y así es como nosotros empezamos a confiar en nosotros. Empezamos a confiar en nosotros porque han confiado en nosotros. Sí, y esto hará esto hará que puedan enfrentarse a lo que les ocurra, ¿no? Igual con otra de las creencias que son los futurismos, que yo llamo futurismos, que en la consulta ya me habéis oído hablar de ello, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que si no es capaz de hacerlo ahora, ya no va a ser capaz de hacerlo. Esperar, es que he estado moviendo, perdonadme la luz, y ya no sé cómo es mejor o peor. Estas creencias de que si no es capaz de hacerlo ahora, ya no va a ser capaz. Es que claro, si ahora no es capaz de eso, si no socializa, si no va a cumpleaños o no hace estas cosas, luego nos creamos estos pensamientos futuristas de que como ahora no va a ser capaz, pues ya luego ya se va a quedar encerrada y se va a aislar y cada vez lo va a hacer menos. Y fijaros que es que cambiamos. No somos los mismos de hace 5 años ni los que vamos a ser en 5 años. Vamos cambiando. Entonces, el que ahora mismo no pueda, no sea capaz, todavía no sea capaz de ser, pues eso, de a lo mejor ir a cualquier cumpleaños, o no sea capaz de hacer ciertas cosas, y a nosotros eso como adultos nos crea miedo, no quiere decir que no lo vaya a ser en un futuro. Y aquí lo mismo. ¿Qué le va a ayudar a nuestra hija ser capaz de algo? Le va a ayudar el tener adultos de referencia que la acompañan y que la transmiten confianza. Cariño, ahora no puedes, pues ya podrás. Si realmente quieres, ya podrás. Fijaros, yo en la adolescencia recuerdo, pues al principio de la adolescencia no era de las que salía demasiado, no era algo que, bueno, en ese momento me apeteciera ni me veía cómoda. Y supongo que a mi madre pues esto le crearía cierta tensión. Entiendo que vería a otras niñas que sí salían y su hija pues no salía. Y entonces
recuerdo una de las salidas que no hice por voluntad propia, sino que hice porque mi madre me incitó, me invitó a que saliera con una vecinita mía, que en ese momento era vecina, bueno, y que sí, que ellas sí que salían. Realmente no me apetecía nada, no conocía yo solo conocía a mi vecina, no conocía a las amigas de mi vecina. Iban a una discoteca, no era mi lugar así de mayor preferencia. Pero bueno, por complacencia, bueno, si lo dice mi madre será que lo tengo que hacer, que es por mi bien, ¿no? Bueno, pues yo lo hice. Os puedo asegurar que no es eso lo que a mí me dio seguridad ni fortaleza para luego salir. Yo recuerdo esa noche, además la recuerdo, pues que no me lo pasé bien, o sea, yo quería que acabara ya, yo quería volver ya a casa, no encontraba mi lugar, o sea, estaba como, no acabé yo encontrando mi lugar. No quiero decir que siempre pase, pero es cierto que empecé a salir cuando encontré mi lugar, empecé a salir cuando encontré a mi grupo, empecé a salir cuando tuve esa seguridad de poder enfrentarme a esa situación, ¿no? Cuando salió más de dentro, ¿eh? Entonces, qué importante el olvidar, el tener esas creencias, darles una vuelta, ¿no? Esa creencia de que les tenemos que hacer duros porque si no la sociedad se los va a comer, o esa creencia de es que si no lo hace ahora, esos futurismos, nos liamos aquí en la cabeza y nos perdemos en los miedos, ¿no? Al respecto os voy a leer de Ivonne Laborda, que también lo nombra muy bien aquí en otro párrafo. Esto de endurecerlos. Todo lo que les pueda acontecer lo podrán gestionar mucho mejor en la medida en que se hayan sentido emocionalmente seguros y acompañados en situaciones difíciles para ellos. La seguridad interna es la principal herramienta y habilidad emocional para poder superarlo todo en esta vida. Así pues, no es necesario prepararlo para el futuro, pues éste llegará, y su madurez emocional y seguridad interna serán cruciales para poder sobrellevar los momentos menos felices o las vivencias más hostiles y frustrantes. Cuando un niño se siente seguro, respetado, capaz, tenido en cuenta y libre de nuestras expectativas, puede gestionar mucho mejor sus emociones, los conflictos con los demás y esas vivencias más hostiles. Fijaros cómo al final no necesitan tanto que les forcemos a hacer cosas, que les pongamos retos y tienen que superar retos para hacerse duros, sino que lo que necesitan es nuestro acompañamiento, el ser vistos, el que no los queramos cambiar, que no queramos forzarles, ¿no? Bueno, estas son las otras dos creencias, ¿no? Llevamos dentro de las creencias la creencia de, bueno, a mí me han criado así, tampoco estoy tan mal. La creencia que hay que endurecerlos, ¿no? Que al final esto de endurecerlos lo que crea es que hagan una armadura y eviten situaciones, bueno, es complejo lo de la armadura, endurecerlos o estos futurismos, ¿no? Si no es capaz ahora es que luego me da miedo porque, bueno. Y la última creencia que os quería mencionar como creencia social tiene que ver con los niños, la existencia de niños tiranos, niños rebeldes, retadores, niño rey, niño emperador, bueno, tiene muchísimos nombres, ¿no? Y este concepto tiene que ver con esta interpretación que tenemos de la infancia, ¿no? Como si los niños tuvieran esta pulsión, ¿no? De esta pulsión innata de, pues cuando son pequeños, de ser crueles, ¿no? Como hablaba antes, o luego de convertirse, de querer subirnos a nuestra chepa, ¿no? Estas frases que decimos, tiene que saber quién manda aquí porque si no se te va a subir a la chepa, o fíjate qué mamitis tiene, como no te impongas, va a mandar él, va a llevar los pantalones. Bueno, este tipo de frases, ¿no? Que oímos tanto y no hay niños tiranos, no hay niños reyes o emperadores o como los queramos llamar. Lo que hay son comportamientos. Son niños que se comportan de una manera determinada. No tenemos que olvidar el iceberg. Debajo de ese comportamiento, que a lo mejor nosotros lo vivimos como que está siendo retador, sí, lo que queráis, pero debajo de ese comportamiento no nos centremos ahí, porque como nos centremos ahí en el comportamiento, en que nos está retando, en que lo convertimos en una lucha de poder. En esta lucha de poder, ¿qué vamos a hacer? Limitarle más, castigarle. ¿Y esto qué va a hacer? Que se va a sentir aún peor. Y al sentirse aún peor, más solo, menos visto, menos entendido, menos comprendido, va a hacer que se comporte aún peor. Entonces justamente hacemos lo contrario que necesita nuestro hijo, con la mejor de las intenciones, por supuesto, porque no nos gusta ese comportamiento. El tema es que ir desde este lugar nos distancia.
tenemos que recordar que debajo de esa conducta, por muy retadora que sea, debajo hay una necesidad que probablemente tenga que ver con necesidad de ser visto, necesidad de autonomía, de libertad de elección, de escucha, de mi lugar en el mundo, de la familia. Vayamos allí y desde ese lugar veamos cómo podemos satisfacer esa necesidad, cómo la podemos cuidar. Además de cuidar la nuestra, ojo, no nos vamos a olvidar nunca de nosotros, ¿eh? No es solo la necesidad del niño. Pero acompañar desde este otro lugar, desde el lugar de las necesidades y no tanto del es que se te va a subir a la chepa. Claro, es que si yo tengo esta idea, que si crecemos y crecemos con esta idea porque lo oímos todos los días y está en las noticias, en los periódicos del niño tirano, si no le ponemos límites se va a volver tirano. Si tenemos esto, si tenemos esta creencia, es que claro, da miedo. Entonces, ante este miedo, el miedo nos bloquea, no nos ayuda a avanzar, es un obstáculo enorme en este viaje, porque claro, entre que no tenemos un modelo distinto y, oye, es que sí, claro, ¿qué hago? Porque se me va a volver... No, de verdad, no hay niños tiranos, no hay niños... No, eso no lo hay. Fijaros qué bonito, hay un libro que es francés, que no lo puse porque, bueno, está en francés, bueno, y de hecho es que es uno de los últimos que estoy leyendo, no estaba cuando empecé todo esto de los directos, es de Marion Querc, y bueno, una infancia en el norte. Ella es una francesa, nació en Francia, ha vivido en Francia y se fue a Suecia por temas, ¿no? No me acuerdo por qué, pero se fue a Suecia unos años. Entonces su libro va de cómo es la educación en Suecia y la diferencia respecto a Francia. Y la peculiaridad que en Suecia votaron una ley que prohibía la violencia física, emocional, psicológica, todo tipo de humillación, todo tipo de faltas de respeto, todo ese tipo de violencias que de la crianza tradicional la votaron en 1979. Entonces, fijaros la cantidad de años. Ahora esos niños que han sido criados con esta ley en la que no se podía hacer, no era un tema familiar de yo con mi hijo hago lo que quiero, es que era un tema que es que estaba penado. Ya es una generación que son adultos, claro. Entonces tenemos una generación de niños que no han vivido ese tipo de técnicas coercitivas, ¿no? De castigos, de gritos, Y entonces comentaba que ella, hablando con una profesora en Suecia, le planteaba, oye, y esto de los niños, en Francia se dice niño rey, ¿no? Esto del niño tirano, niño dictador, esto de los niños reyes, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué pasa con ellos? Porque claro, ella iba con su interpretación de la infancia, digamos, que ella nombra francesas, ¿no? De cómo ha sido educada ella, vamos, no francesa, sino de cómo ha sido educada ella. Y la profesora se sorprendía y le decía, ¿niño rey? ¿De qué me estás hablando? De los príncipes, de los hijos de los reyes, ¿me estás hablando de eso? Entonces, no conocían ese término. Son términos, son conceptos que ya han ido desapareciendo porque ya no lo usan, no tienen esta forma de interpretar a la infancia, como que tienen esa capacidad de querer subirse a la chepa de sus padres y ser ellos los que mandan. Esto no lo quieren los niños, no es su objetivo. Y no tienen este concepto en Suecia, no tienen esta palabra. Fijaros cómo la palabra crea realidades, lo importante, pues ellos no la tienen, no tienen el término de niño caprichoso, tampoco lo tienen. Bueno, me pareció muy bonito y cómo yo creo que efectivamente a nosotros sí que nos limita, ¿no? Sí que son obstáculos que hace que nos cueste, bueno, pues coger este avión e irnos hacia esa crianza, ¿no? Porque claro, si yo tengo esta idea de que al final, si no le pongo límites, y no se trata de no poner, hablé de los límites en el anterior directo, se trata del cómo lo hacemos, desde mis necesidades, teniendo en cuenta las suyas, es otra forma simplemente, ¿no? El cómo acompañar desde las necesidades, ¿no? Bueno, estos son los dos primeros obstáculos, ¿vale? El primero, la falta de modelos, el segundo, estas creencias que os he ido nombrando. Y de estos quería leer también, un segundo, que como os he contado, pero os quería leer, que es muy bonito, también de Ivonne Laborda, Dar voz al niño, un párrafo que habla, me gusta mucho. Existe la creencia de que los niños necesitan mano dura, saber quién manda, límites y mucha disciplina para llegar a ser alguien de bien. Sin embargo, solo con amor y respeto podremos ayudar a alguien a desarrollar estas virtudes. ¿Cómo podemos creer que haciendo cosas desagradables a los niños conseguiremos que sean más amables? Es que es curioso, ¿verdad? Esta pregunta me emociona.
Solo necesitan sentirse seguros, sentir que confiamos en ellos, que les informamos respetuosamente de nuestras necesidades y nuestros límites, que les escuchamos, amamos, que les tengamos en cuenta y que cuentan con un buen modelo a su alrededor en quien inspirarse. Si les pegamos, aprenderán a pegar. Si les gritamos, aprenderán a gritar. Si les obligamos o castigamos, aprenderán a obligar y castigar a los demás. Nada de esto nos ayuda ni inspira para ser mejores personas. Si queremos que nuestros hijos sean educados, pacientes, respetuosos, honestos, empáticos, compasivos, humildes, bondadosos, seamos de ese modo con ellos primero, para que aprendan con nuestro ejemplo. No podemos pretender que lo sean si los tratamos con autoridad, poder, control y hostilidad. Eso no es posible. Los niños no hacen lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. Somos los adultos quienes debemos dar primero a nuestros niños para que ellos a su vez puedan dar cuando crezcan. Aprendemos a escuchar y respetar a los demás y a nosotros mismos habiendo sido escuchados y respetados. Ningún niño que se sienta suficientemente respetado, escuchado y amado necesitará dañar a alguien. Fijaros, ningún niño, es verdad. ¿Para qué va a ser? Un niño no se comporta mal si se siente bien. Un niño se comporta mal porque se siente mal por dentro, porque hay una necesidad que no está siendo cuidada. Bueno, vamos con el tercer obstáculo, la tercera dificultad de este viaje. Y tiene que ver con nosotros, los adultos, con nuestras necesidades, con que nosotros también tenemos necesidades y es importante cuidarlas. En este viaje os he hablado mucho del iceberg y de que debajo del comportamiento de nuestros niños hay una necesidad y que tenemos que ver estas necesidades. Y no nos tenemos que olvidar tampoco de las nuestras. Es decir, no se trata solo de, bueno, pues venga, en esta crianza tenemos que satisfacer necesidades de nuestros hijos, que es importante. No, si nos olvidamos de nosotros, esto no va a funcionar. Son sus necesidades y en una balanza al mismo nivel están también nuestras necesidades. ¿Qué nos ocurre? Porque esto es un obstáculo y una dificultad. Pues que nosotros estamos muy desconectados de nuestras necesidades, porque desde pequeñitos ni nos han hablado en este término, no lo conocemos como la comunicación no violenta y Marshall Rosenberg nos invita a conocerlo como ese motor de vida, como esos valores, como eso que nos mueve a hacer cosas, no como una carencia, sino justamente como una cualidad que ya tenemos, como valores, ¿no?, que tenemos dentro. Como estamos desconectados, pues no las vamos cuidando, no tenemos esos ratitos de autoconexión. Aquí igual os lo voy a explicar con un vaso de agua, que esto también los que me habéis seguido en algún taller lo conocéis, ahora os lo cuento, pero un poco quería hablaros del protocolo del avión de seguridad, ¿no? Que ya sabéis que cuando subimos al avión, y aquí hablando de aviones nos viene muy bien, nos dicen, si hay una despresurización, poneros la máscara ¿no? Va a saltar la máscara de oxígeno, ¿no? Y siempre dicen, cuando hay niños, primero que se la ponga el adulto, y una vez que se lo pone el adulto, se lo pone al niño. Y aquí igual, si no nos cuidamos nosotros, si no tenemos esos ratitos de autoconexión, de parada, de mirar hacia adentro, hacia nuestro mundo interno, de organizarlo, va a ser muy difícil que podamos acompañar desde este lugar. Y lo vamos a hacer con este vaso de agua. Me voy a apoyar aquí, a ver si así lo veis bien. Espero que sí, si no luego lo subo. Y os voy a ir explicando un día normal que pudiera ser de cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, pues puede ser que el vaso de agua representa un poco nuestro cuerpo, nuestra energía, ¿no? Por dentro, lo que va pasando por dentro, este mundo interno, estos sentimientos, estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues por la mañana, una mañana nos levantamos, hay que ir al cole, corre, que te corre, prisa, venga, vístete, tal, vamos, que llego tarde, y bueno, nuestro cuerpo un poquito ya se va cargando de este estrés, de estos nervios, de este rápido. Después ya llegamos por fin al trabajo, conseguimos llegar al trabajo y una vez que llegamos al trabajo ya tenemos al jefe en la puerta diciéndonos que quería el proyecto que todavía no habíamos hecho, lo quería listo para antes de ayer y nosotros no lo teníamos, pero no nos felicita en nada, no, nosotros hemos estado horas trabajando en ese proyecto, todavía no lo hemos terminado, nos queda muy poquito, pero no nos sentimos vistos, no nos sentimos reconocidos y encima nos está regañando porque lo quería antes de ayer cuando ni nos lo había dicho.
Después nos vamos a comer con una amiga en la parada de la comida. Bueno, esto de comer con la amiga parece que bien, ¿no? Que nos hace sentir bien, claro, pero nos pasamos la comida criticando al jefe, porque claro, a las dos nos ha regañado, estamos bastante cargadas por dentro y bueno, pues vaya jefe que solo ve lo negativo y es que qué horror, qué tipo, qué etcétera, etcétera. Os lo podéis imaginar la conversación, ¿verdad? Luego llegamos a la tarde y una vez que llegamos a la tarde, pues nos tocan las extraescolares. Entonces coge el coche y lleva uno a una extraescolar, lleva al otro hijo a la otra extraescolar. Si tenemos 3 hijos, llevamos al tercero o no llevamos al tercero, está el bebé en casa. Bueno, pues fijaros cómo poco a poco todo esto se nos va acumulando dentro de nosotros, ¿eh? Somos una batería de energía y nos estamos cargando de energía una tras otra, una tras otra. Cuando ya llega la noche, ya la cena, la ducha, les acostamos, vamos al sofá, nos vamos a sentar por fin a descansar y de repente nuestro hijo dice: ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¿Y qué creéis? Que nosotros, con este cuerpo lleno de estrés, ansiedad, agobio, ¿qué va a decirle? ¡Otra vez! ¡Pero que acabo de darte agua! Si es que no es posible, si es que eres un pesado, ve tú a por el agua, estoy harta. O lo que a cada uno nos salga. Estamos tan cargadas que lo que va a salir es nuestra red automática. Y fijaros que nuestro hijo no tiene nada que ver con todo esto. Nada que ver con todo esto. Han ido sucediendo cosas a lo largo del día que nos han ido cargando por dentro. Como no hemos hecho pausa, como no nos hemos mirado para adentro y no hemos visto, a ver, ¿qué necesitaría ahora? El jefe no me ha dicho nada, no ha valorado, está mucho tiempo, yo tenía una necesidad de valoración, de ser vista, de reconocimiento. En las extraescolares, pues necesitaba facilidad, me hubiera necesitado facilidad, incluso apoyo, pues si me hubiera ayudado a alguien. En la cena, pues igual, también apoyo, colaboración. Si yo voy dándome cuenta y haciendo pausas y viendo, no resuelvo el día, el día sigue siendo igual de estresante, sigo teniendo que hacer las mismas cosas, simplemente que en el momento en que mi hijo me vaya a pedir el segundo vaso de agua, ya no voy a cargar contra él, porque voy a ser muy consciente que no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo. Si yo soy consciente y me voy dando cuenta y puedo ir satisfaciendo alguna necesidad a lo largo del día, mejor que mejor, pero solo el hecho de mirarme para adentro, de nombrarlo, de ver, esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi hijo. Esto me va a ayudar para cuando mi hijo no se vaya a duchar, cuando yo ya no puedo más, cuando mi hijo grite, cuando no ponga la mesa o me pida ese segundo vaso de agua, no eche todo lo que lleve dentro fuera, sino que lo puedo nombrar: mira, cariño, estoy súper cansada, hoy no puedo más, he tenido un día, me he cargado muchísimo, no puedo darte el vaso de agua, a ver si papá puede, si no ve tú, yo hoy no puedo. Y con honestidad le expresamos desde el yo lo que a nosotros nos pasa. Pero ya no es desde tú eres un pesado, siempre estás igual, no puedo contigo, lo que le digamos, ¿vale? Fijaros lo importante de cuidar de nuestras necesidades. Y cuidar no es siempre, pues si tengo necesidad de descanso, pues satisfacerla yéndome a la cama a dormir. No, cuidar a veces es simplemente darme cuenta de que las tengo y nombrarlas, validarlas, saber que está y bueno, pues cuando pueda la voy a cuidar. Es eso, ese momento de autoconexión, de autocuidado, de mirarnos, ¿no? Y en esto os voy a leer también aquí del libro Ofrezco respeto y recibo respeto. Y luego os cuento otra cosa. Comenta: la mayoría de las madres y padres que conocemos no lo hacen demasiado bien a la hora de atender a sus necesidades por no saber cuáles son. Como muchas madres y padres, probablemente aprendió a dejar sus necesidades de lado para amoldarse a estándares externos estipulados por su propia familia, sus profesores y sus superiores. Vivimos desconectados de nuestras necesidades. En esos días frenéticos, cuando se acumulan las tareas y va corriendo de un lado a otro, sin poder descansar, comer a horas regulares o encontrar un rato para relajarse, es difícil responder con entusiasmo o de forma acertada a las necesidades de sus hijos. El coste emocional que conlleva agotar su depósito de energía y aún así seguir circulando no solo le afecta a usted, sino también a sus hijos. En esos momentos es fácil pensar que su hijo o su hija son el problema y que son la causa de su malestar. Aquí vemos que la causa de nuestro malestar no tiene nada que ver con nuestros hijos, tiene que ver con esas necesidades que hemos ido acumulando y no hemos ni visto.
acabará teniendo reacciones automáticas explosivas e interacciones en las que ambas partes pierden. Regañando, gritando, exigiendo, asignando castigos o recompensas, diciendo cosas que en realidad no quería decir y amenazando con acciones que en absoluto quiere que se produzcan. Fijaros qué importante, ¿eh? El ir poniendo luz a estas necesidades, el darle importancia, ¿vale? Bueno, no solo las necesidades de nuestros hijos, también las nuestras. Y fijaros, detrás de estas reacciones automáticas, explosivas, en que ya me activo, se me remueve por dentro y grito, amenazo, castigo, uso pues este patrón automático, el de sin pensar que os he contado antes, puede ser que esté lo que os he contado ahora, este acúmulo, ¿no?, de necesidades que no hemos visto y que entonces nos hemos cargado y ya explotamos. Y a veces no es tanto esto, sino que tiene que ver con emociones y necesidades de nuestro pasado, con ese concepto de heridas de nuestro niño herido. No es que tengamos un niño pequeño herido, sino que cuando fuimos pequeños, como fuimos acompañados generalmente con esta crianza tradicional, muchas veces nuestras necesidades no fueron escuchadas, bueno, ni nombradas, ni escuchadas, ni atendidas. Y esas necesidades no desaparecen, las seguimos teniendo. Y entonces hay situaciones con nuestros hijos o con nuestra pareja, que también aquí sale mucho el niño herido, también con la pareja, que nos despiertan estas heridas. Entonces hay personas, cada uno tendremos el nuestro, pero hay personas, por ejemplo, que con el orden, el desorden lo llevan muy mal, se activan mucho, o las peleas entre hermanos, ¿no? Hay personas que las peleas entre hermanos pues no les gusta, pero no les activa excesivamente. Hay otras personas que es que no puedo, es que esto me activa muchísimo. Bueno, cuando algo nos activa tanto, nos tenemos que plantear. O bien son este acúmulo de necesidades en que ya explotamos, o bien tiene que ver con cositas de nuestro pasado en que no fuimos vistos y donde tenemos que ir un poco a ir a cuidar, ¿no?, y a maternar a este niño interno que no fue visto cuando era pequeño porque sale a la luz. Os lo voy a leer porque lo nombran muy bien, tanto Beatriz Cazurro hablan muy bien del niño herido como Ivonne Laborda. Voy a empezar con Beatriz. Aquí. Ser madre o padre es algo tremendamente complejo, y es que pocas experiencias en la vida suponen un desafío y nos sacuden a tantos niveles como tener hijos. Aprendemos a ser padres siendo hijos, y muchas de las dificultades que nos encontramos a la hora de relacionarnos con nuestros hijos son consecuencia de lo que nos pasó. Tener un bebé hace de espejo y reactiva nuestra propia experiencia infantil, una vivencia de la que muchas personas no eran conscientes hasta ese momento. Es tremendamente importante poner voz a nuestra propia infancia para que nos sea posible dar voz a la de nuestros hijos. Lo que viviéramos en nuestra infancia va a estar presente en nuestra paternidad, nos guste o no. Por eso es importante acercarnos a ella, conocerla, con sus luces y sus sombras. Y pone un ejemplo que os quiero traer. Como es psicóloga, pues habla de ejemplos, ¿no?, aunque los cambia porque, claro, pero me parecen interesantes. Nombra. Ramón acude a terapia porque se lo pide su mujer. Me dice que ella cree que siempre busca el conflicto y que se pasa el día amenazando y regañando a su hijo Dani, de 6 años, por cosas que ella considera que no son graves. Cuando le pregunto qué cree él, me dice que él es así y que aunque no quiere que su hijo se siente mal, esa es su forma de hablar, el tono natural de su voz, y no cree que pueda ayudarle a hacer nada con ello. En mi casa siempre he sido el rebelde, el enfadica, con el que no se podía hablar de nada, dice Ramón. Resulta que eso es lo que le habían dicho a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Ramón había tenido una madre muy controladora y un padre muy ausente, y su única forma de conseguir un lugar dentro de la familia y reconocimiento, aunque fuera con una etiqueta aparentemente mala, fue asumiendo el papel de conflictivo. Fijaros la importancia de los niños, de sentirnos vistos, de estas ventanas que vimos la semana pasada, esa ventana de pertenencia, esa ventana de sintonización emocional, ¿no?, cómo hay que cuidarla. Entonces, ese era su rol, el rol de Ramón, el de conflictivo. Resultó que tras esa fachada había mucha tristeza y mucho dolor. Ramón se había sentido muy desamparado siendo niño.
Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo detrás de esos gritos o de esa falta de paciencia ante determinadas situaciones que a la mujer le parecía que tampoco eran tan graves ni para ponerse así, porque la mujer tendrá otra niña herida que tendrá que ver con otras cosas, pues para Ramón eso le hacía saltar, le removía mucho por dentro, le hacía saltar y saltaba con el patrón automático. Y si Ramón no se da cuenta de esto, o si cada uno de nosotros no nos damos cuenta de este niño herido que tenemos y de cuando sale y domina nuestra vida, nos va a resultar muy difícil hacer este viaje, va a resultar muy difícil. Voy a leer a Ivonne Laborda, que también tiene un párrafo precioso. Las necesidades no satisfechas en la niñez no desaparecen, se niegan, se reprimen, se anestesian y finalmente se postergan a la siguiente etapa, que es cuando somos adultos. Cuando no hemos recibido lo que necesitábamos, nos es muy difícil poder darlo. Y seguiremos pidiendo al otro, pareja, hijo, amigos, aquello que no obtuvimos en forma de exigencia y pedidos desplazados. Como muchas de nuestras cicatrices no sanaron cuando éramos niños, es más fácil que explotemos cuando alguien abre esas viejas heridas en nosotros. Lo que nunca pudimos expresar, hacer o decir de niños, lo hacemos o decimos de adultos. Lo trágico es que descargamos nuestras frustraciones y nuestra rabia en las personas equivocadas y más vulnerables, nuestros hijos y parejas. En muchas ocasiones, el niño interior herido sigue dominando nuestra vida a través de esas reacciones emocionales automáticas. Cuando gritamos, criticamos, juzgamos, castigamos o peleamos con nuestros hijos o parejas, no hay un adulto y un niño, sino que suele haber dos niños heridos tratando de satisfacer sus necesidades desesperadamente. Para que esas reacciones emocionales automáticas dejen de salirnos sin pensar, sin darnos cuenta, lo mejor que podemos hacer es responsabilizarnos de nuestro niño interior. Si nos hacemos cargo de él, dejará de dominar nuestra vida y ya no necesitará seguir pidiendo de forma tan desesperada y desplazada a nuestros hijos y parejas aquello que no tuvo de niño. Hacernos cargo al final es sobre todo poner luz, nombrarlo, darnos cuenta de que estas cosas de cuando éramos pequeños, donde no fuimos vistos y entonces qué exigimos, ¿no? Hay muchas cosas que exigimos al otro, a nuestros hijos, a nuestra pareja, que tiene que ver con esas necesidades que no fueron cuidadas, no fueron vistas, ¿no? Y ya el hecho de darnos cuenta, de poner luz ahí, de nombrarlo, validarlo, de maternar, ¿no?, lo que os decía este niño interior, ya ayuda muchísimo, ya hace el camino un poquito más fácil, aunque no sea del todo fácil. Bueno, pues este era el tercer obstáculo. Falta de modelos, esas creencias que tenemos interiorizadas y estas necesidades que tenemos, que pueden ser necesidades presentes que se nos están acumulando a lo largo del día o que tengan que ver con nuestro pasado y con nuestro niño interior herido, que hace que tengamos estas reacciones emocionales automáticas y que digas, pero bueno, si es que yo me lo sé, si es que ya lo conozco esto, quiero hacer la crianza empática, me he leído 5.000 libros, he hecho las tareas, he oído muchos audios y no lo puedo evitar, ¿no? Son reacciones que salen a pesar de nosotros y que es que tienen, bueno, pues mucho enraizamiento interior y necesitan como mucho trabajo. Bueno, y la cuarta y último obstáculo tiene que ver con diferenciar necesidades de estrategias o deseos. Y esto es importantísimo, lo hablaré más en el siguiente directo y quería traerlo hoy también. Cuando os hablaba en el primer taller, en el primer directo, del iceberg y que detrás de todo comportamiento lo que hay es necesidades y que donde tenemos que poner el foco es, en vez de buscar corregir o cambiar el comportamiento, es ver qué necesidad hay detrás de ese comportamiento para ir a satisfacer esa necesidad, a cuidar, a nombrarla, a validarla al menos, esa necesidad, ¿no? Pero claro, no tenemos que confundir necesidad con estrategias, porque muchas de las cosas que nuestros hijos piden no son necesidades, son estrategias. Mi hijo pide un helado y el helado no es una necesidad. La necesidad puede ser hambre, que tenga hambre. La necesidad puede ser incluso de entretenimiento o de placer. Puede ser que esté aburridísimo y tomar el helado pues le entretiene, o puede ser simplemente de placer. Si yo no distingo lo que es necesidad de estrategia, me voy a equivocar, voy a buscar satisfacer estrategias, lo cual va a ser dificilísimo,
Y probablemente además esto va a dar lugar a que nuestros hijos nos sigan pidiendo de forma indefinida porque no estamos satisfaciendo la necesidad. Estamos en una estrategia, pero esa estrategia cuando mi hijo termine el helado va a seguir probablemente con hambre, o sea que probablemente me pida al poquito algo y va a seguir aburrido. Entonces va a seguir queriendo mamá, va a seguir queriendo presencia, va a querer seguir queriendo diversión. Entonces qué importante el darnos cuenta de si estamos hablando de necesidad o de estrategia. Y porque también muchos de nuestros conflictos con nuestros hijos y en general tienen que ver con que buscamos imponer nuestra estrategia, nuestra forma de hacer las cosas, queremos que sea una determinada manera. En cambio, no suele haber conflicto en necesidades, pero sí en las estrategias, ¿no? Recuerdo, necesidades es según la comunicación, todo esto es bajo el enfoque de la comunicación no violenta, ¿eh? Necesidades es ese motor de vida, esos valores, eso que nos mueve a hacer cosas, a decir, a no hacer, a no decir, es lo que está detrás de nuestros comportamientos. Estas necesidades son universales, las tenemos todos, no son un capricho. Aparecen, no podemos elegirlas, aparecen y no es un tema de capricho, ¿vale? Es decir, cuando mi hijo quiere un helado, pues podemos pensar que, bueno, pues en vez de helado te puedo dar un bocadillo o una fruta, que es más sano, ¿no? Pero la necesidad de hambre es necesidad de hambre, ¿de acuerdo? Y entonces las estrategias son todas esas acciones o formas, maneras con las que yo puedo satisfacer esa necesidad. Si yo tengo una necesidad de descanso, pues puedo satisfacer esa necesidad de descanso ahora mismo aquí sentada cerrando los ojos un rato, puedo satisfacer esa necesidad de descanso yéndome a dormir, puedo satisfacer esa necesidad de descanso un ratito en silencio. Es decir, estos serían las estrategias. Uno son las necesidades y otro las estrategias. Y la comunicación no violenta nos ayuda a distinguir necesidad de estrategia con una regla que es la regla del plato. Y entonces, bueno, como yo soy súper visual, ya sabéis, pues os traigo aquí un plato y os voy a decir a qué se refiere esto del plato. Voy a ponerme aquí mi ayuda que me lo sujeta. Y plato realmente es un acrónimo. La P es de persona, que aquí traigo mi Playmobil, de persona, que quiere decir que una necesidad nunca va a ser dependiente de una persona. Si, por ejemplo, yo quiero escucha, que esto es una necesidad, puedo decir, yo quiero escucha de mi hijo, que mi hijo me escuche. Esto ya es una estrategia. La necesidad es escucha, yo necesito escucha. Si quiero que mi hijo, mi forma favorita de satisfacer mi necesidad de escucha es que mi hijo me escuche, vale. Pero es mi forma favorita. Hay millones de formas más de satisfacer mi necesidad de escucha. Pues que una amiga me escuche, que escribirlo en un libro, bueno, no escribirlo en un libro, no, que mi marido me escuche, que hay muchas formas de satisfacerlo. Si yo lo hago depender de una persona, en la P de persona del plato, ya es estrategia. La L es de lugar. Y aquí traigo una casita de cerámica hecha por mi hija. Sí, yo quiero que, pues no sé, ir al cine, por ejemplo, puede ser que mi necesidad sea de diversión, o de descanso, o de placer. Y para mí el cine es una estrategia, mi lugar favorito sería ir al cine, ¿vale? El cine. Pero la puedo satisfacer quedándome en casa, tomándome, yo qué sé, un té, un café o hablando con alguien, ¿verdad? Luego está la A de acción, ¿vale? Y traigo aquí un teléfono como acción, que puede ser, pues eso, yo me gustaría escucha y que me llames para escucharme, ¿vale? Pues la forma como quiero satisfacer esa escucha, que tú me llames, el llamar, es la estrategia, lo hago depender de una forma, pero tengo otras muchísimas formas de satisfacer la necesidad. Esto vamos con la P de persona, L de lugar, A de acción, T de tiempo. Quiero el helado ya, como me decía mi hijo. Ya, ahora, ya. Esto es muy típico, ¿no? De los niños, que como no tienen esa noción de tiempo, generalmente viven en el presente, entonces es todo ya, ahora. Bueno, pues a lo mejor el helado lo puedes tener, esa necesidad que tú tienes de placer, bueno, lo podemos tener después de comer en vez de antes, ¿vale? Tengo en cuenta tu necesidad, tu estrategia favorita, tu forma favorita, de momento no va a poder ser. Y luego la O tiene que ver con objeto, ¿vale? Aquí traigo un cubo de Rubik, puede ser cualquier objeto, si
pues helado, por ejemplo, en este caso, mi hijo quería satisfacer su necesidad con un helado. El helado es el objeto concreto que él prefiere. La necesidad es otra, ¿vale? Entonces, fijaros qué importante, plato, acordarnos de ello, que se me cae todo. Recordar que en este iceberg, abajo, lo que estamos nombrando, validando, viendo, le estamos dando voz, respetando, cuidando. Si podemos satisfacer, genial, y si no podemos, al menos lo estamos viendo y validando y nombrando, lo que os he dicho antes, son necesidades, no estrategias. Os voy a leer cómo lo nombra aquí en Ofrezco Respeto, porque lo comenta fácil y da un ejemplo muy bonito. Probablemente la razón principal por la que los padres y madres tienen miedo a escuchar lo que quieren sus hijos es porque no entienden la diferencia entre una necesidad y una estrategia para cubrir una necesidad. Tienen miedo de que si escuchan el deseo de sus hijos de jugar un videojuego, comprar un nuevo juguete o quedarse despiertos toda la noche, se expondrán a una lucha o acabarán cediendo y dándole o permitiéndoles cualquier cosa que deseen. De modo que dejemos claro que jugar a un videojuego no es una necesidad, es una estrategia para cubrir necesidades que pueden ser relajación, competencia, diversión. El lenguaje cotidiano empaña la distinción entre necesidades y estrategias, es verdad, ¿no? Decimos, necesito que te comas el brócoli, o necesito que te bañes ahora mismo, necesito un iPod. No obstante, que un niño coma brócoli no es una necesidad, como no lo es comprar un iPod. Comer brócoli es una estrategia que usan los padres para cubrir la necesidad de nutrición de sus hijos y de contribuir a su salud y crecimiento. Es una estrategia, pero no es una necesidad. Las cosas que los niños nos piden cada día, con tanta urgencia y drama, son en la mayoría de los casos estrategias para cubrir necesidades. Y la mayoría de conflictos, discusiones y luchas de poder con nuestros hijos son luchas por imponer estrategias. Esto me parece de verdad básico. Y se pueden resolver, incluso prevenir, cuando los padres y madres se centran en las necesidades que hay detrás de cada estrategia y no tanto en las estrategias. ¿Vale? Esto es básico. Voy a ver el ejemplo, a ver si con el ejemplo se entiende mejor. Cuando mi hijo Douglas tenía 4 años y medio, le gustaba salir de la cama a las 5 de la mañana para jugar y comer. Venía a despertarme y quería que jugara con él y que le preparara el desayuno. Claro, aquí la estrategia del niño favorita es despertar a mamá y que mamá le prepare el desayuno y jugar con ella. Un día, pero claro, dice la madre, yo me sentía muy irritada porque quería dormir más. Un día, cuando los dos nos sentíamos calmados, hablamos sobre esta situación e hicimos un libro de resolución de problemas para el cual Douglas hizo un dibujo y yo escribí una lista. En el dibujo Douglas me retrató con llamas saliendo de mi cabeza y yo escribí las necesidades que teníamos ambos en esa situación. Mi necesidad era la de dormir en paz. Las necesidades de mi hijo eran jugar, comer y calidez. Hicimos una lluvia de ideas de cómo podíamos cubrir las necesidades de ambos. Fijaros qué importante la madre, cuidar también sus necesidades. Y como lluvia de ideas salió, pues jugar con los trenes en silencio mientras mamá duerme en la habitación contigua. O mamá me prepara cereales y leche en un lugar en el que yo pueda acceder y luego me lo tomo cuando quiero. No sé si con esto se cubrió su necesidad de calidez, pero tal vez las otras dos necesidades eran más importantes para él y se dio cuenta de que podía satisfacer su necesidad de calidez más tarde, cuando yo me despertaba sintiéndome más descansado y feliz. Fijaros, qué diferencia el poner el foco en la necesidad y no que estamos hablando de estrategias. Nos perdemos si nos vamos a estrategias, ¿vale? Necesidad generalmente es una palabra. Yo necesito escucha, la lista que os mandé, ¿vale? Y si no en Google la encontréis. Cuando ya la juntamos con necesito escucha de alguien o necesito algo concreto, cuando es persona, lugar, tiempo, objeto concreto, esto ya es más una estrategia. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo que os decía la semana pasada, que aquí va a haber frustración sí o sí. Yo voy a cuidar de la necesidad de mi hijo. Yo le voy a decir, cariño, entiendo que ahora estás aburrido y que incluso tienes algo de hambre y que, bueno, pues que el helado te ayudaría a satisfacer estas dos necesidades. Al mismo tiempo, mamá quiere contribuir de tu salud, quiere contribuir del cuidado, del equilibrio, de lo que queramos, quiere estar tranquila al respecto y ahora no va a haber helado.
como veo tus necesidades, ¿qué te parece si de aquí a que lleguemos a casa hacemos un juego de palabras, jugamos al veo veo, yo que sé, cada uno ya creatividad, aquí con las estrategias, creatividad al poder, porque... bueno, pues eso, porque aquí es donde tenemos que buscar entre todos un plan común, ¿no? Ahora se me ha ido un poco la idea, pero bueno, bueno, claro, se va a frustrar, nuestro hijo se va a frustrar porque va a querer el helado. Y ahí es donde no se trata de que mi hijo tolere la frustración, se trata de yo saber que se va a frustrar porque él va a querer su estrategia favorita, yo estar tranquila y serena diciendo que no al helado, porque le estoy diciendo no a la estrategia y sí a su necesidad, es decir, que le estoy validando, le estoy viendo, ¿vale? Y estoy cuidando de mi necesidad, estamos en la misma balanza, en eso me permite ser firme y estar tranquila, ver que le estoy cuidando, ¿vale? Y con calma y tranquilidad sostener su frustración, sostener su llanto, cómo él gestione su frustración, cómo él la exprese, que la exprese el llanto, el enfado, pues ya está, cariño, si es que es normal, tú querías tu helado y mamá te está diciendo no al helado. A la vez, estoy cuidando de esto, pero entiendo que te enfades y está bien que te enfades y bueno, y ya está. Y las emociones vienen y van, pues igual que viene la frustración, se irá y yo voy a estar a tu lado. ¿Vale? Esto es como la película del revés, que aparecía tristeza o aparecía enfado, aparecía miedo, pues la frustración también. Se trata no de que mi hijo acepte feliz, vale mamá, tú estás cuidando mi necesidad, no me compras el helado, está fenomenal. No, mi hijo no, va a estar frustrado y yo debo saberlo y estar tranquila en esa frustración, que no es fácil, importante. Bueno, lo dejamos, que creo que ya llevamos la hora y no quiero pasarme más, que esto es mucho rato para los que estáis ahí. Mil gracias los que estáis de verdad y los que lo veáis en diferido. Aquí están los 4 obstáculos, decirme, comentarme qué os ha parecido, comentarme dónde veis vosotras, dónde os habéis visto más reflejadas, cuáles os parecen más difíciles, pues para ir caminando, ¿no? Caminando juntos y... importante, con estos obstáculos darnos cuenta que al final mucho trabajo, si os dais cuenta, es nuestro, ¿no? Es, bueno, pues es que nos toca a nosotros hacer esa maleta y coger el avión, no tanto a nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo no tiene que cambiar prácticamente nada, somos nosotras que tenemos que cambiar esa mirada y ese acompañamiento. Y con una persona en la familia vale, no se trata de que todos, ojalá todos, ¿no? Pero a veces buscamos que todos entremos en esto de la crianza empática y con que uno lo hagamos, de verdad, esto se contagia, esto es energía, se ve y pasan cosas mágicas. Es decir, que bueno, si somos los únicos en nuestra familia, de verdad que ya vale oro. Gracias, me despido, comentarme, de verdad, me encantará conocer, bueno, vuestras opiniones, dudas, problemas, inquietudes, escribirme, estaré feliz de recibir, bueno, todo vuestro feedback y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.